Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una película de aviones, aérea, y quizás sea hecha por uno de los pioneros del cine bélico aéreo. Recalco. Hoy vamos a hablar de la película La Escuadrilla Lafayette. Comenzamos. La Escuadrilla Lafayette, una película del año 1958, que tiene muchos secretos esta película, vamos a desvelarlos. Primero, el año del 58. Bueno, dijimos que el mejor año de cosecha cinematográfica era el año 39, ¿verdad? Con aquellas películas tan maravillosas, Lo que el viento se llevó, La diligencia, Boyes, El mago de Oz, en fin, Bungadín, o sea, bueno. Hay un libro entero dedicado a las películas del año 1939. Y luego dijimos, hay otro año que es el año más importante porque coinciden más películas bélicas. Pues, digamos que es el año del cine bélico, desde diversos puntos de vista, ¿no? Que es el año 1957. Y justo al año siguiente, William A. Wellman, el director, dirige esta película, La Escuadrilla Lafayette, es decir, en 1958. Todavía en blanco y negro, digo todavía porque ya circulaban casi tantas películas en color como de blanco y negro. Es una película norteamericana y el título hace referencia a la escuadrilla aérea en la que hubo varios o diversos pilotos norteamericanos enrodados durante la Primera Guerra Mundial. Bien. Eso, bueno, pues vale, bien, pues justo al año siguiente de tres películas, el año 57, El puente sobre el río Kwai, La colina de los diablos de acero y Senderos de gloria. Y al año siguiente aparece esta película que habla de, bueno, pues quizá un poco encaja mal en el tiempo, porque nos habla de la Primera Guerra Mundial, cuando ya han pasado dos guerras por medio, la de Corea y la Segunda Guerra Mundial, en el 58, porque, como decía él, ya el cine no me entretiene. ¿Y por qué decía esto Wellman? Porque también hay que buscar, a lo mejor ya se ha hecho un carca. No. Es que el cine estaba cambiando. O estaba ya cambiado o estaba cambiando, como decía aquel. Porque ya no eran los directores de los estudios los que elegían, contrataban a un actor durante un año entero para hacer 5 películas. No. Ya estaba emergiendo otro tipo de cine y en el cual primaban los resultados, más que el diseño artístico. Decía, si hacemos una gran película sobre esto, no. A ver cuánto dinero ganamos. Siempre ha insistido bien lo del dinero, pero aquí todavía más, ¿no? Entonces, fijaros, aquí me encuentro con que William Wellman tiene una idea de contar su vida, porque ha sido piloto en la Primera Guerra Mundial. Y decíamos, ¿cuándo empezaron los Oscars? En 1928. ¿Cuál fue la primera película que fue premiada? Alas, Wings. ¿Quién la dirigió? William A. Wellman. Y dirigió una película en la que se habla de esos pilotos de esa escuadrilla que han luchado en Francia. Él tenía añoranzas de su unidad militar y quiso, no con esta película, sino desde hacía 20 años, intentar rodar lo que él llamaba la mejor película, o su mejor película, contando la vida. ¿Qué pasa? Pues que aquí la cuenta con demasiada crudeza y claro, no tuvo un éxito, el éxito adecuado como lo reconoció él mismo. ¿Por qué? Porque nos habla pues, de uno de sus combatientes. Los actores son pues, Tab Hunter, este rubio, David Jensen, conocido en España por la serie El Fugitivo, Bill Wellman, su propio hijo, pues figura como Bill Wellman Jr., y un actor muy jovencito que estaba empezando a emerger, Clint Eastwood. Sí, lo digo, ahí veis una fotografía de Clint Eastwood en esta película. Había empezado con Railway, con una serie de vaqueros, y aquí aparece. O sea que si hoy en día pudiésemos hablar con Clint Eastwood, podríamos preguntarle que nos hablase de cómo era William Wellman, aquel hombre que le dirigió en el 58 y que fue de los pioneros, de los que del primer Oscar lo recibió. Le llamaban el salvaje Will porque era muy peculiar. Bien,
este propio director es el que tuvo la idea de hacer esta película, de contar cómo eran sus compañeros, y sobre todo uno de ellos, que es el que interpreta aquí, Tab Hunter. Es un chico indisciplinado, es un chico que no obedece, incluso comete una serie de atropellos, un atropello casi mortal a un niño en Estados Unidos, y su padre prácticamente lo echa de casa y acaba dando tumbos y se acaba enrolando en la Legión extranjera y cae en esa Francia de la Primera Guerra Mundial. Ese es uno de esos. Al lado hay otros y al final van a hacer la instrucción porque los franceses quieren que hagan la instrucción militar antes de ser pilotos. Entonces, pues los instruyen y eso lo llevan muy mal. Ya decíamos que los norteamericanos, esto de la disciplina y el liderazgo, como que no lo llevan muy bien, ¿no? Entonces este es abofeteado por uno de los suboficiales y poco menos que casi lo mata. Entonces es sometido o va a ser sometido a un consejo de guerra. Al final deserta, bueno, una serie de peripecias. Aparece en la noche de París, se encuentra a una fulana, la fulana deja de ser fulana, se casa con él, luego él vuelve a la unidad. Bueno, todas esas peripecias, claro, contadas en el año 58, en blanco y negro, de una guerra que han pasado 2 por medio, pues pero era la vida que había conocido William Wellman. Y era un poco el tributo a su unidad y a sus camaradas. Entonces, ese concepto de amistad y del compañerismo es el que hace que haga esta película. Y con ella se retiró, porque como he dicho antes, dijo: a mí el cine ya no me entretiene. Había hecho películas muy buenas, Wellman, Boyest, de Wellman, Alas, Wellman, Fuego en la nieve, y algunas otras más que podríamos citar luego. Un grandísimo, La llamada de la selva, con Clark Gable y con Loretta Young también. O sea, un grandísimo director, muy comprometido. ¿Qué ocurre? Pues que el Hollywood que ya aparecía ya no era el que él había vivido. Habían pasado 30 años, claro, 30 años con 3 guerras por medio y con unos cambios tecnológicos tremendos. Entonces, pues aquí hay que decir, de esta película yo quería destacar primero que os fijéis un poco en las escenas aéreas, que se hizo lo más verídico posible como él era. De hecho, los pilotos sufrían tanto en sus grabaciones que preferían ir a la guerra, porque decían: es que este no va a matar. De hecho, el Festival de San Sebastián de 1972 se editó un libro dedicado a la figura de William Wellman. Él falleció 3 años después, en 1975, es decir, de los de otra época, vamos a decir, ¿no? Y luego, pues que yo destacaría, aquí aparece Clint Eastwood, no tiene un papel relevante, es un secundario. Aparece David Jensen, que tiene un papel mucho más importante. Luego fue muy famoso en España por la serie El Fugitivo, que la gente la seguía, y de hecho la serie El Fugitivo y la serie El Conde de Montecristo hicieron que en Madrid esos días no había ni un taxi disponible, ¿no? Hoy en día eso parece impensable, porque hoy en día, bueno, pues la gente se ve, no un capítulo, se ve temporadas enteras, ¿no? Porque dice: bueno, pues voy a ver una temporada entera el fin de semana porque estoy en casa. Ahora ha cambiado todo, pero entonces había una televisión, un canal, un episodio, y hasta el día siguiente, como muy pronto, ¿no? David Jensen. Y luego, pues Tab Hunter le hemos visto en alguna película como Llegar a una cordura, o algunas películas de finales de los años 50, pero no fue un actor que tuviese un desarrollo, porque es de esos que, bueno, tenía mucho físico, pero luego se quedaron ahí. La maestría del guión, cómo retrata las bajezas humanas, cómo retrata esa violencia. Es una película muy violenta implícitamente, pero él quería contar cómo había sido lo que él vivió hacía 30 años. Entonces, ese es el tributo de este pionero, porque se le considera un pionero del cine de los Oscars y un pionero del cine bélico aéreo. Por eso Wellman, pues aquí contó con su hijo y aquí aparece, y fue un poco el relevo, ¿no? Y luego llama la atención que en esos últimos, desde el 58 al 75, aunque rodaba una película, pero luego ya no le entusiasmaba, como decía él: ya no me gusta esto, ya se ha convertido en un mercado, no quiero hacer más cine, ¿no? Que disfrutéis con esta película, con encontrar a un jovencísimo Clint Eastwood, a David Jensen, y fijaros cómo nos cuenta la negrura de esos combatientes que, lejos de lo que nos contaban, pues lo pasaron muy mal. Luego tuvieron caminos distintos y de alguna manera él rinde tributo a su amigo, que procedía, pues eso, de haber sido casi echado de su casa porque era por lo que aquí llamaríamos un pieza. Pues esto es una pieza del cine. Muchas gracias.